Hola Topa, bienvenida un día más a mi canal. Hoy vamos a probar maquillaje que me he comprado. Una base de cobertura total, un iluminador y un primer. Si no me conoces, soy Topolina. Soy argentina y vivo en Portugal. Si eres nueva por aquí y te gusta lo que ves, no te olvides de dejarme un like y de suscribirte. Bueno, te voy a mostrar los productos de maquillaje que me compré, pero antes de empezar, ya sabes que yo no soy experta ni en maquillaje ni en moda. En mi canal comparto cosas que nos gustan a las mujeres. Lo que más, ropa, que es, digamos, mi especialidad, pero mi especialidad no profesional, porque yo no tengo nada que ver con el mundo de la moda ni de la cosmética. Además, todo lo que es hacer cosas con las manos, cosas manuales, soy auténticamente un desastre. Así que si estás esperando un tutorial de maquillaje, este no es tu canal. Aquí lo que puedes esperar es una charla entre amigas, una amiga que te muestra productos nuevos que se ha comprado y nada, y los vamos a probar juntas y conversar. Bueno, lo primero que todo me voy a poner esta cosita, no sé, esto creo que le dicen diadema. A mí esto, yo no le veo mucho cara de diadema, no me pega la palabra diadema con esto. Bueno, ya tenemos esto aquí puesto y vamos a empezar con la limpieza de la piel, que es el primer paso. Yo me limpio la cara con esto, que se llama, bueno, es de la marca Corinne de Farm. Esto me lo compré en algún supermercado y es agua micelar. Vamos entonces a limpiar todo esto. Como siempre, empezamos con la hidratación de la cara. Yo me compré esto ayer, yo estaba usando una de Nivea, pero se me terminó. Y entonces, bueno, ayer fui al supermercado y aproveché y me compré esta, de la marca Diadermin. La verdad es que no tengo ni idea. Esto dice que es para más de 30 años. Yo tengo 30 años en cada pata. Aquí dice Lift efecto inmediato. Es una crema de día. Yo no veo ningún lifting inmediato. Como te digo, yo estas cosas no me las creo mucho. Bueno, vamos a esperar que se seque y entre tanto te voy mostrando. Primer, que está hecho en Bulgaria y me gustó porque dice que es perfecting. Se supone que esto te tapa los poros, te cubre los poros. Es de color rosa, pero nada, es completamente transparente. Cuando te lo pones parece que te estuvieras poniendo una hidratante con un color rosado. Mira, me ha salido una barbaridad, pero ves, es como si fuera una crema. Es como una crema encima de una crema. Pero bueno, se supone que esto te cubre los poros, te rellena, digamos, los poros y realmente creo que, no sé, a mí esto me ha encantado. Había varios tipos, pero yo me elegí esta, la Perfecting, y creo que da un efecto bueno. A mí me gusta y creo que esto sí que marca la diferencia. Pero el vídeo lo estoy haciendo sobre todo por este producto que me costó 1 euro. No te explico el trabajo que me ha dado quitarle todo este plástico. El producto viene de Tailandia. Mira qué curioso. Y bueno, no sé, viene súper protegido. Es de la marca PS Pro, que está por aquí. Lo compré, como te dije, en Primark. Me costó 1 euro. Originalmente valía 7. Y es, aquí en Portugal dice, qué cosa tan rara. Ah, no, esto está estropeado, esto es en spray. Y mira cómo me ha salido a mí. Ay, madre de Dios, ya vamos. Ah, mira, ya te digo la calidad. Ya te digo la calidad. Vamos a hacerlo otra vez. ¿Ves? No, no, no hay que tirar así. Hay que tirar así, pero se te sale el tubo. Vamos a ver si lo puedo volver a abrir. Sí que se me salga el tubo. Ay, no, ya no lo puedo abrir. Me parece que esto, qué porquería.
Es que lo que yo digo, mira, otra vez me sale el tubo. Es que no me interesa que te vendan cosas por 1 euro. Para mí las cosas, para que se vendan, pues deberían funcionar. Nadie les obliga a ponerlo a 1 euro. Si no funciona, entonces que no lo vendan. Bueno, mira, después de varios intentos, aquí lo tengo. Bonito como tiene que ser. Bueno, ¿cómo se pone? Esto es en spray. Yo lo voy a probar así. Mira, no sale nada. Ahí va. Ay, yo he visto que en los vídeos hacen así. Mira, se me ha caído arriba del pantalón. Oh, y encima ya he estropeado el pantalón y mira esto. Toda esta cantidad de base. Pues no, es que si no eres profesional, es lo que yo digo. Tú ves los tutoriales. Y a veces a mí incluso cuando hago vídeos de maquillaje me dicen, pero ¿por qué no ves un tutorial? Porque los tutoriales todos les sale perfecto, pero luego llevado a la práctica, mira lo que parezco, es que me ha salido demasiada cantidad. Parece, ay, por Dios, parece que me voy a afectar. Ay, madre mía, parezco mi marido a punto de afectarse. Me muero. Cobertura total, pues sí que sí. Cobertura total. Pero mira, yo insisto, me la he puesto y yo avanzo. Ahí. Bueno, esto es para un disfraz, pues, de fantasma. Lo que pasa es que primero yo me lo tendría que haber puesto aquí y de ahí empezar a probar de a poquito. Pero no, mire, yo me lo pongo entero por todos lados, por lo menos que me quede todo uniforme. Ahí, listo. Bueno, ahora me voy a ir a lavar las manos porque tengo, mira, es que tengo piel de porcelana. Aunque para decir la verdad, yo la veo un poco gris. Mira lo que son las manos. Es que me he puesto una barbaridad. Así que creo que ahora el objetivo va a ser, pues no sé, volver con este de micelar y empezar a sacar, porque esto no tiene acomodo. Bueno, vamos entonces otra vez a desmaquillar, porque esto es un absoluto disparate. Lo que pasa es que yo me puse como 4 veces lo que me tendría que haber puesto. Mira, sale perfecto con esto. Y lo más increíble es que sale de un tono súper rosado. Yo no sé qué rosado, porque yo me lo veo completamente blanco. Bueno, yo me he sacado esto, te digo, tengo la piel seca como una cartulina, pero yo así no voy a la calle. Mira la diferencia del cuello, las orejas con esto. Pero yo con cualquier base que me ponga, yo he visto en los tutoriales que después de la base se echan unos polvos. Yo polvo no, porque no sé, todas las bases que yo me compro parezco un fantasma. Entonces, yo me pongo polvo, pero polvo bronceador, que me dé un color como para, digamos, volver a la vida. Ahora, con lo que yo, el desastre que yo he hecho es que ya no está parejo, porque aquí, por ejemplo, está menos blanco que aquí o que aquí. Pero bueno, vamos a intentar unificarlo con el polvo bronceador. Bueno, este es mi polvito, lo uso todos los días y de momento está bien. Y yo sigo con la misma brocha de siempre, que está completamente aplanada. Yo la uso así. A mí me encanta esta brocha, pero ya no solamente está un desastre aquí, sino que esta semana se me cayó y encima ya esto, no sé por qué, ya no está pegado. Pero bueno, vamos a esperar que no se me caiga, que no me falle y me la voy a poner. Golpecito para que caiga el exceso y un poquito de color para sacar ese efecto de fantasma. Es decir, este polvo, no sé, se supone que yo me lo pongo porque yo, como te digo, siempre me veo demasiado blanca con la base. Pero creo que igual merece la pena ponerte la base, porque te unifica el tono de la piel. Yo no te puedo decir, mi piel al tacto, no sé, yo nunca en mi vida había sentido la piel así. Parece realmente que tuviera una máscara. Yo te había dicho que estaba súper seca, pero es como si me hubiera puesto, por así decirte, como un plástico pegado
o es el lifting, yo no sé, pero está súper suave. Es que nada que ver con la textura de la piel aquí, totalmente seco, superísimo suave. Ya te digo, el primer no es, porque el primer yo ya me lo he puesto y no me hacía ese efecto. Así que yo te digo, yo creo que es esta base. Esta base es realmente, no sé, tiene algo súper especial. Bueno, ahora viene el colorete. El colorete. Yo me voy a hacer primero los ojos. Bueno, ¿cómo vamos a hacer los ojos? Mira, yo voy a empezar por las cejas. Yo que jamás me hacía las cejas, jamás de los jamases. Pero una vez me las hice y una de vosotras me dijo, qué bien que te queda las cejas hechas, te queda súper bien. Es que no encuentro el coso de las cejas, el coso, el lápiz, no sé cómo se llama, lápiz, cepillo, algo. Bueno, yo tengo este de Maybelline, Maybelline. Yo este me lo compré en una, en una feria que hubo una vez de L'Oreal. Yo doy clases en empresas, clases de lenguas, y yo daba clases en L'Oreal, pero yo les enseñaba español en L'Oreal, aquí en L'Oreal, Portugal. Por eso, no me digas que yo, bueno, trabajé en L'Oreal tal vez durante 2 años. De maquillaje no aprendí absolutamente nada, porque las clases no tenían nada que ver con maquillaje y bueno, sino más, digamos, con el negocio en sí. Y además era yo la que enseñaba, no es que ellas me enseñaran nada a mí. Pero sí, me regalaron la invitación para ir a la feria, una especie de outlet, digamos, en el que tenían todos los productos, bueno, con un descuento súper rebajado. Y yo, por probar, me compré este cepillito, pero no sé, dice Maybelline. Tal vez L'Oreal representa a Maybelline o la compró, yo no lo sé. Bueno, ya nos hemos hecho esto. Ahora vendrían los ojos. Yo en el día a día no me pongo sombra. Así que lo que yo me pongo sí es un poco de delineador. Bueno, yo hoy estoy vestida con esta camisa blanco, negro y rosa. Así que me voy a pintar los labios en el tono más rosado que tengo, pero los ojos me los voy a hacer en negro. Dicen que esto, negro, te súper endurece la vista. Yo estoy de acuerdo, pero no me gusta estar vestida de negro y pintarme los ojos de, no sé, verde o azul, porque yo más colores no tengo. Mira, ya me estoy empezando realmente a ver maquillada. Estoy encantada con esta base. Tú no sabes la diferencia, la suavidad. Bueno, yo tengo para hacerme la parte de arriba, para decirte la verdad, para el día a día, yo no me la hago. Pero tengo ese cepillito líquido, pero mucha confianza no me tengo. Así que mira, me la voy a hacer con este crayón. Mira, me parece, no sé si te gusta, si te parece medio borrón, no sé. Después se supone que esto hay que difuminarlo. A ver, tú ves aquí, me falta un poquito aquí. Y esto, se supone que hay que hacerle esa patita. Yo no la sé hacer, yo soy medio, medio no, desastre total. Pero vamos a intentar ahí finito. Y vamos a ver si del otro lado. Ah, esta vez no, ya me ha quedado mal. ¡Ay, qué desastre! Vamos a intentarlo otra vez. Esta me salió la primera. A ver, de ahí hacia la ceja. Me quedó demasiado larga. Te digo, esto yo solamente por mostrártelo. Yo no voy a la calle así, pues ni que me maten. Me voy a pasar un poquito de esto, que me voy a sacar también un poco de la base que tengo por aquí, porque esto estaba demasiado exagerado. Mira, al final me saqué demasiado. Bueno, qué sé yo, mira. No sé, vamos a intentar difuminar un poco así con los dedos
porque yo difuminar con cepillo, yo no tengo ni idea. No, que me quede ahí así medio borrón. Y yo la verdad es que en los ojos no me voy a poner nada más, ni sombras ni nada. Yo jamás me pongo sombra, jamás de los jamases. Yo tengo sombra en polvo y no se te marca un montón las arrugas, te queda todo ahí. Y sombra en crema de momento no tengo. Bueno, vamos entonces ahora con el rímel. De los tres productos que me compré, con el primer estoy encantada. Con la base, o sea, bien puesta. Mira el pelo que tiene esto. Yo no sé de dónde salen estos pelos, pero todos mis rímeles sacan estos pelos. No sé, porque son demasiado largos. No es que se les quedan agarradas las pestañas, no son pestañas. No sé qué son esos pelos. Pestañas no, porque las pestañas no son tan largas. Bueno, a mí me está gustando cómo está quedando. Yo no soy profesional ni nadísima por el estilo, pero ¿desde cuándo hay que ser profesional para pintarse? Todas nos pintamos un poco todos los días. Yo siempre me doy doble capa de rímel porque, no sé, solamente con este rímel mis pestañas no se suben mucho. No me he puesto el tapaojeras. Una de vosotras me dijo, por favor, cómprate un tapaojeras. Es que yo no tengo ojeras, porque las ojeras es cuando aquí te queda oscuro. Yo no, a mí no me parece que yo no tenga absolutamente nada oscuro. Aquí me lo veo totalmente blanco. Me pasa que yo tengo estas marcas aquí, pero creo que es más como bolsa. Eso no es de ojera. Yo me voy a poner el corrector solamente bueno, para que lo veáis. Pero yo te digo, para mí el corrector no hace absolutamente nada. Me lo voy a poner primero en un ojo. Yo tengo este de Revlon Candid, es el número 040, bastante clarito, pero dudo que sea más claro que la base que me puse. Bueno, ahí está. Es más beige que la base que me puse. O sea que tal vez me va a hacer el efecto contrario. Mira, ahí. Yo no sé si estará bien puesto, si me he excedido con la cantidad. No sé, mal no me lo veo. Así que me lo voy a poner también por aquí. Lo voy a poner por aquí. Y ¿sabes qué? Voy a probarlo por arriba del párpado, bueno, aquí, en esta parte, porque he visto que uno de los trucos que hacen con las sombras es ponerte por aquí una sombra clarita para que resalte lo oscurito del ojo. Vamos a probarlo, jamás lo he hecho. Yo tengo tan mal pulso. Ah, ah. Vamos a ver cómo queda esto. A ver, unos toquecitos. Se supone que esto lo tendría que haber hecho, supongo, antes de pintarme las cejas. Pero con mis dedos, ¿yo qué quiere que te diga? La verdad es que no veo nada especial, pero tampoco lo veo mal. Así que creo que es una idea, porque como es en crema, tú ves, es mucho más fácil para ponértelo y no ese polvo que te queda ahí todo marcado. Pero me está dando curiosidad, me voy a ir a buscar las sombras y vamos a hacer una pequeña prueba con sombras. Esta es la 31 paleta que yo tengo. Es de H&M, pero te digo, como yo no uso sombra, ¿para qué me voy a comprar más? Trae 6 colores, blanquito, dorado, verde, negro, marrón, y este, bueno, es como un rosa, no, no es rosa, qué sé yo, tipo bronce. Bueno, yo suelo ponerme esta blanca, que es la que me pongo ahí arriba, pero como ya me he puesto esta este corrector, nada. La negra le tengo un poco de miedo. Creo que mejor voy a probar con la marrón. Para hacerme aquí, mira que cómo pinta tanto. No pensaba que iba a pintar tanto. Ay, qué desastre. ¿Sabes que a mí me duele pasarme, ay, los cepillos por esta zona? No sé, me impresiona.
no me gusta nada. Bueno, vamos a poner en el otro igual. Ay, Dios mío, qué desastre. Estoy apoyando el codo en la pierna a ver si me da más estabilidad. Desastre máximo. Así que vamos con los dedos. Los dedos, los dedos. Ya no sale nada con los dedos. Madre de Dios. A ver si con el cepillo. Ay, pero es que no me gusta pasarme el cepillo. Me súper impresiona. Ay, ay. De este lado está bien. A ver, de este. Oh, me impresionan estos cepillos aquí. No me gusta. Mira, la verdad es que no lo veo nada mal, pero no lo veo igual. Así que vamos a intentar poner un poco más por aquí. La verdad, te digo, me está encantando. Pero es que no está igual. Me gusta de este lado. A ver, así. Ay, me duele. Ay, me impresiona, no sé. No me gusta nada pasarme estos cepillitos, yo te lo he dicho 30 veces, pero es así, cuando por ejemplo te duele algo, estás con alguien y le dices cada 15 minutos, me duele la cabeza. Sí, ya lo sé, ¿para qué me lo repites? Bueno, yo lo voy a dejar ahí, pero ya que estamos, vamos a seguir probando. También dicen que te tienes que poner un brillito en el medio y esta, de este color, medio rosado, medio, ¿cómo se llama esto? Medio cobre. Le voy a poner aquí, porque como estoy vestida de rosa, creo que es la que iría mejor. Ah, 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 ah. Todo esto lo tendría que haber hecho antes de ponerme el rímel, pero fue una idea de último momento. Bueno, ¿qué me falta? Me faltan los labios y me falta el colorete. El colorete tampoco lo tengo aquí, porque se me rompió la caja. Si lo pongo aquí, hago un desastre. Lo tengo así, apoyadito en un cajón. Me lo voy a buscar. Empiezas a protestarme del colorete. Era una caja preciosa con 4 colores. Me la compré en Canadá, esas cajas bonitas, súper, súper. Pero, ¿qué pasó? Usé ya 2 colores y la cajita venía como 2 colores y como agarradita en el medio. Se me cayó. Pues yo no sé, yo tengo manteca en las manos. Se me cayó y bueno, este es mi colorete. Como ves, el papelito estaba en el medio y aquí venían agarradas las otras dos. Me las he gastado todas, solamente me queda este color. Y yo pues sigo raspando un poquito de aquí. Así que me he traído otra brocha para no mezclar colores. Ya está difícil porque solamente me queda en el borde. Pero yo me voy a ir a comprar otro colorete. No, solamente me compraré otro cuando se me acabe este. Bueno, me gusta el color que me ha dado y como ves, no necesito comprarme otra hasta que no se me termine esta. ¿Y qué me falta? Me falta la boca. Como estoy vestida de rosa, me voy a poner algo rosa. Pero rosa clarito yo no tengo. Bueno, yo tengo este crayón que es para pintarte los labios. Con la luz no se ve mucho. Bueno, ahí. También es del Primor. Mira el tamaño de este lápiz. Mira, es que ya no le queda nada. Y no se puede ni enroscar ni desenroscar. Entonces, ¿para qué hacen un lápiz de este tamaño? Cuando la puntita, pues no sé, es una cosita así. Entonces, ¿para qué este tamaño? Yo me pregunto si será que esto se abre de algún lado. Yo no sé. Así que este color me encantaba. Vamos a ver si queda algo. El color me parece precioso, pero no queda nada. Esto yo lo podría sacar con una, bueno, con la uña. Ahí está, mira, con la uña. Mm, y después, es que me encanta este color, me encanta este color. No se me había ocurrido, se me acaba de ocurrir el tema de sacarlo con la uña, pero tal vez, qué sé yo, con algún instrumento, pero aquí no tenía ninguno. Así que me tengo que volver a lavar las manos para mostrarte el efecto final. Bueno, lo único que me queda es el iluminador. Según lo que yo recuerdo,
el iluminador. Es lo último que se ponen. Y yo tengo este, que también me lo compré en Primark. Bueno, yo he visto que el iluminador se lo ponen en la punta de la nariz y yo creo que aquí por arriba del colorete. Así que me lo he puesto y vamos a ver si esto me ilumina un poco la cara, el maquillaje. La nariz, sí. Y aquí. Creo que me he pintado súper bien y sobre todo considerando que yo no tengo ni idea. Yo cada tanto veo tutoriales, pero te digo, para mí van demasiado rápido, todo le sale totalmente perfecto, no sé, para mí es imposible, pero quieras que no, alguna que otra idea te va quedando y después, bueno, las probamos aquí juntas. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado el vídeo. Si ha sido así, no te olvides de dejarme un like, suscríbete al canal si no estás suscripta y también dale a la campanita para que te avise cada vez que hay vídeo nuevo de Topolina. Te mando un beso y nos vemos pronto en el próximo vídeo. Chao.